Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando. Y a cada uno de ustedes también nos siga bendiciendo aquí presentes, y también a aquellos que quizás se estén sintonizando por los medios de vía Facebook Live y de otras maneras. Que Dios les siga bendiciendo también en ese deseo que tienen de seguir escudriñando la palabra de Dios. Aquellos que están también enfermos, que Dios les siga sanando y recuperando, y aquellos que también estén quizá fuera de la ciudad, que Dios les cuide en sus viajes y que puedan regresar con bienestar. Vamos a continuar, hermanos, en esta tarde escudriñando de la palabra de Dios, y este sermón, hermanos, lo haré en dos partes. La primera parte será hoy y la próxima, si Dios lo permite, el próximo domingo también, si Dios nos da vida y salud. En esta tarde quisiera hablar de un tema titulado, bueno, la Biblia está llena de errores. ¿Cómo está eso? En ello vamos a meditar en esta tarde. The Bible is full of errors. Así es, la Biblia está llena de errores, pero ahora vale la pena, hermanos, aclarar que nos estamos refiriendo, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que la Biblia tiene errores? Los errores a los que me estoy refiriendo no son errores doctrinales, es decir, errores de inspiración divina. Los errores a los que me estoy refiriendo y vamos a tratar en esta tarde son errores que personajes en la Biblia o de la Biblia cometieron. Bastantes, ¿verdad? Va a haber de ellos, hermanos, estos errores que cometieron nuestros antepasados. Así que con esto en mente vamos a observar estos puntos que veremos. Como les digo, en dos partes será un poco extenso. Primero veremos ejemplos de personajes que cometieron errores bajo el Antiguo Testamento, y luego errores de personajes que cometieron bajo el Nuevo Testamento. Y por último vamos a establecer el hecho de que la Biblia también está libre de errores de inspiración divina. En ello vamos a meditar hoy en esta tarde, pero antes de ello quisiera ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy, en esta tarde de vida y de salud que nos sigues prestando a cada uno de nosotros. Señor, estamos agradecidos por lo amoroso, por lo misericordioso que siempre eres con cada uno de nosotros, Señor, y que siempre nos provees de todo lo que necesitamos y aún mucho más, Señor. No somos dignos de tu misericordia ni de tu amor, pero tú lo haces posible porque somos tu creación, Señor. Fuimos hechos a tu imagen con ese propósito de alabar y glorificar tu santísimo nombre, Señor. En esta tarde también pedimos que sigas estando entre nosotros, que sigas como nuestro invitado número uno aquí en este recinto, Señor, y que todo lo que hagamos en esta adoración sea totalmente de tu agrado, Señor. Sea con todos aquellos hermanos y personas que estén débiles de salud, que tú les restablezcas, pedimos, Señor, y les des esa sanidad que tanto necesitan, y que puedan mantenerse firmes físicamente, pero más que todo, Señor, espiritualmente, sigas dándonos esa valentía, ese deseo, Señor, ese anhelo de ser mejores obreros tuyos para llevar este evangelio de salvación a aquellos que todavía no lo han conocido, Señor. Una vez más, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esta nación, por todo lo que está pasando también, Señor, todos estos tumultos, y vemos cómo el maligno sigue obrando y quiere, Señor, que nos desanimemos, quiere, Señor, que paremos nuestra misión como iglesia y perdamos ese enfoque. Sin embargo, pedimos de tu guía, Señor, y de tu sabiduría para saber hacer decisiones, tanto congregacionalmente hablando como también así individualmente y familiarmente, Señor, que nos mantengas en este camino espiritual hasta el día que podamos ver a tu Hijo cara a cara ante ti.
Señor, te pido también en esta tarde que me des palabras fáciles para exponer tu palabra y salgamos todos animados a continuar nuestra labor como iglesia tuya. No nos dejes de tu mano una vez más, perdona nuestras ofensas, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. La Biblia está llena de errores. Y vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, en el Antiguo Testamento, primeramente. Y claro, podemos ir a uno de los primeros, o al primer error más bien cometido en la historia de la humanidad, cuando están allí Adán y Eva en el jardín y cometen el error de violar la ley de Dios que ya se les había dado. Allá en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 13, Genesis chapter 3, verses 6 through 13, y dice así la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El primer error, podemos decir, transgresión que encontramos en la historia de la humanidad. Cometieron el error de violar la ley de Dios. Y aquí realmente no importa quién la violó primero. Queremos echarle la culpa a los varones a la mujer. Ella fue la primera, ¿verdad? Porque ella agarró la fruta y luego ella le compartió. Y el hombre ahí lo que debe haber hecho es: ¿qué hiciste, esposa mía? Yo no voy a ser copartícipe de esto. No, pues también, ¿verdad? Le seguimos. Y ya hemos hablado mucho de esto, hermanos, y cómo a veces es fácil cometer errores. Y ojalá que siempre sean errores de ignorancia y no premeditados. En este caso fue, podemos decir, un error de ignorancia, si no, no hubiese obtenido perdón de Dios, ¿ven? Aunque ya sabían, aunque ya habían sido instruidos por Dios, primeramente, claro, Adán le habla a Dios, y luego nos imaginamos que él le instruye a su esposa, y le dice y le declara todo lo que Dios quería. Pero así es, hermanos, violar la ley de Dios es ser culpable de pecado. Y ellos tenían un mandamiento: no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Esto hablamos también algo ahí, ¿verdad? Empezamos a hacer este énfasis como familia en la clase de Génesis que estamos también estudiando. Y veíamos esto, hermanos, cómo ellos escogieron desobedecer a Dios y vieron a ser culpables de pecado, porque violaron la ley de Dios que ya se les había dado. Ahí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, fíjense lo que dice, 1 John 3:4. Dice así el apóstol Juan, 1 de Juan 3:4: todo aquel que comete pecado, dice que infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si cometes pecado, estás quebrantando la ley. Si quebrantas la ley, estás cometiendo pecado. En la lógica hay varias definiciones de lógica. Una es la inversa, otra la conversa, otra la contrapositiva. Te enseñaba yo todo esto en matemáticas y te ayuda a razonar, ¿verdad? Las declaraciones. Y en la Biblia también, hermanos, se puede hacer eso.
Pero la Biblia es un libro que va más allá de la lógica. A veces no hay lógica. Y cuando Dios dice, sin embargo, no hagas esto porque te va a haber esta consecuencia, tengámoslo por seguro que va a pasar si infringes su ley. No tienes que usar de la lógica. Nada más confiar en que lo que dice Dios es verdad y no falla. Violar la ley de Dios es ser culpable de pecado. Y ya sabemos cuál es la paga del pecado, como nos dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Romans chapter 6 verse 23. Pero la paga del pecado es muerte, y es por eso que debemos evitar cometer esta clase de errores. No queremos morir eternamente, ¿verdad? Y para poder ser salvos es necesario ser obedientes a la voluntad de Dios. Y a veces se nos olvida esto, aún como cristianos. Hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos, no importa quién se oponga o no importa qué diga la gente. Más hoy en nuestros días, y nuestras hijas están viviendo eso, al igual que sus hijos, todos los que tenemos hijos aquí. Si están ahorita chiquitos, bueno, denle gracias a Dios porque no están viendo lo que está pasando ahorita, pero van a ver cosas peores todavía después, ya cuando sean grandecitos. Y es ahí donde entramos nosotros como padres en instruirles. Así como Adán y Eva nos imaginamos instruyeron a sus hijos también, a Caín y Abel. Nos imaginamos que ellos también les contaban la tragedia que había pasado cuando ellos decidieron desobedecer a Dios. Estoy 100% seguro que Adán y Eva les instruyeron y les recordaron a sus hijos de no desobedecer a Dios. Y Caín, sin embargo, cometió otro gran error. El error tan triste de matar aún a su propio hermano. Y no tener esa conciencia para evitar, aún después Dios hablando con Caín, antes de que cometiera eso, porque se enoja, ¿se acuerdan? Se enoja por ese sacrificio que no fue agradable ante los ojos de Dios. Cometió el error de ofrecer un sacrificio que no agradó a Dios primeramente. Allá en Génesis capítulo 4, y lo leemos, hermanos, estaban ellos, Dios les había mandado cuando comienza el sacrificio por el pecado, después de que ellos desobedecen a Dios, después de que fue sacrificado un corderito, y se usaron usaron su piel para cubrirlos Dios. Cuando ellos cosieron hojas de flores o lo que sea, de higos, de higueras, y viene Dios y los cubre con la piel de este animal, ¿verdad? Que fue sacrificado, implica que fue sacrificado. Viene después el sacrificio por el pecado, y sabemos y nos imaginamos también, hermanos, que a Adán y Eva les habían instruido en lo que Dios quería, y el tipo de sacrificio. Ya eran niños chiquitos, como Noah y todos los que andan ahí corriendo también, ¿verdad? Todos los demás, no. Ya no eran bebitos chiquititos, ya eran hombres, y fueron instruidos también, hermanos, en el temor de Dios. No fue ignorancia. La Biblia nos enseña que todo lo que hacemos debe de ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Y ahí en Génesis capítulo 4, antes de proceder al siguiente versículo, fíjense lo que dice en Génesis 4, cuando Caín y Abel, dice que su hermano, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: conoció a Adán a su mujer Eva, Genesis 4, 1 and on, la cual concibió, y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y a veces no hacemos énfasis que Caín fue el primogénito. Se nos olvida, ¿verdad? Nada más Caín fue el que mató a Abel, pero Caín fue el primogénito. Podemos decir que se le instruyó primero acerca del temor a Dios. ¿Ven? Digan, él es la primogénita de mis 5 hijos. Mi esposa es la primogénita de los 4. De los tenientes.
El ser primogénito era algo muy especial, después lo vemos en la ley de Moisés. Y me imagino que era algo muy especial también. Fue algo muy especial para Daniel. Y se le instruye, y ya, ¿verdad? Hay algo especial de un primogénito porque es el primero, o sea, no sabes cómo, ¿verdad?, tratar y cómo cambiar el pañal y lo demás, ¿verdad? Es algo especial ser primogénito. Caín fue el primogénito. Y dice ahí que después concibió, significa adquirido, es lo que significa Caín, adquirido. Por la voluntad de Jehová, dice, he adquirido varón. Dice el 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, totalmente diferente, labrar la tierra y cuidar de borreguitos o chivitos o lo que sea, ¿verdad? En este caso ovejas. Aconteció dando el tiempo, dice, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Iba a ofrecer ofrenda, un sacrificio en otras palabras, pero él vio nada más, es una ofrenda. Dice, trajo del fruto de la tierra. Y entendemos que él sabía ya, se le había instruido por lo que leemos después allá en los otros libros de la Biblia, ¿verdad? Él sabía, no fue ignorancia, es que él no sabía que era un sacrificio. Ya tus padres nos imaginamos 100% seguros de que le habían instruido, haz lo que Dios quiere, y ahora hay que sacrificar por el pecado. Dice Hebreos, sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados. ¿No creen ustedes que eso le enfatizaron sus padres también? Claro que sí. También se les enfatizaron a Abel. Y Abel también dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Con agrado. Miró entonces con desagrado a la de Caín, dice el 5, ¿no? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y sabemos que Dios es un Dios justo. Porque si no, entonces, ¿es tu preferido entonces Dios? Abel. Es justo Dios. Pero no miró con agrado porque no fue lo que Dios había pedido. El sacrificio que Caín escogió dar fue lo que él quiso dar, no lo que Dios mandaba. Y en nuestros días así también, hermanos, el mundo está igual. Y estoy hablando del mundo religioso. Se le da a Dios lo que yo quiero darle. Y si no le gusta a aquel, pues ni modo, pero no, es lo que a Dios le agrada, no lo que a ti y a mí nos guste. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos serle agradable con este sacrificio que le estamos dando. Es un sacrificio de labios, dice el apóstol Pablo. Lo que le venimos a dar a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre, cantamos, oramos, participamos de la cena del Señor, escudriñamos la palabra de Dios, porque es lo que Él quiere. No miró con agrado, hermanos, trajo un sacrificio que no agradó a Dios. Todo lo que hacemos debe de ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, hoy entendemos como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, ya no estamos en el tiempo de Caín y Abel, pero ahora estamos en la edad cristiana, en la era cristiana. Y cuando decimos que todo debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús, es decir, por su autoridad. Eso es en el nombre del Señor Jesús, su autoridad. Colosenses capítulo 3, versículo 17, en the book of Colossians, chapter 3, verse 17. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 3, 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, bajo su autoridad. Dando que, gracias a Dios Padre por medio de agradecidos. Siempre Pablo enfatizaba eso, ser agradecidos. Es lo que queremos enseñarle a nuestras hijas, y me imagino que es también lo que ustedes quieren enseñar a sus hijos. Agradezcan, hijos. Porque si no le enseñamos eso, crecen, hermanos, como que pues yo me lo merezco, y cuando no se lo den es cuando van a empezar a brincar y a patadas, porque no le compraste lo que ellos querían. Agradecidos, ser agradecidos. Obviamente Caín no fue agradecido. Si hubiera sido agradecido con Dios, le hubiera pedido un borreguito a su hermano, ¿verdad?
Nos imaginamos bastantes borreguitos. Claro que sí, le hubiera dicho a él, claro que sí, mi hermano, vamos a ofrecer sacrificio juntos a Dios como a Él le agrada. No, yo traigo lo mejor porque yo soy labrador de tierra. De verdad sí pasa en el reino de Cristo, hermanos, queremos también dar a Dios a lo que queremos y no lo que Él demanda de nosotros. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios en Romanos 10, 17, Romans 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La enseñanza que los padres de Caín le dieron tuvo que haber sido suficiente para que él hiciera la decisión correcta cuando iba a sacrificar a Dios, cuando le iba a presentar ofrenda. Si Dios vio con desagrado el sacrificio de Caín, entonces esto implica que Caín sabía cómo debía de ofrecer el sacrificio. Otra vez recuerdo, Dios no es injusto. Tenía que tener la fe en Dios de que lo que él estaba dando no era correcto. Su conciencia le debió de haber redarguido. Pero ¿ven ustedes lo que pasa a veces? Cuando hacemos lo que nosotros queremos, no nos importa el prójimo. Y así en la iglesia. Y por eso lo llevó, hermanos, también a Caín a que matara a su hermano. Se llenó de odio. Porque Dios no vio con agrado su ofrenda. Y se le olvidó cómo amar a su hermano. Su hermano. ¡Wow! Hoy la gente lo vemos, hermanos, cómo, ¿verdad? Cómo reacciona. Matan a alguien y están brincando de gozo. Y puede haber sido otra vez, como les decía en la clase, del otro lado también, pero del lado izquierdo. Si hubieran matado a una persona que no cree en Dios, ¿a poco voy a estar yo brincando porque mataron al activista más famoso que no cree en Dios, de los ateos? Fuéramos insensatos nosotros, ¿verdad? Qué bueno que mataron ya a ese porque no cree en Dios. Era un alma de Dios esa persona, creado a la imagen de Dios también, al igual que todos los que han muerto. Pero hermanos, Dios siempre desea que seamos obedientes a su palabra. Otro error, hermanos, también que el mundo cometió en general al apartarse cada vez más y más de la voluntad de Dios. Lo encontramos ahí todavía en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Hemos ya llevado varias semanas estudiando Génesis y apenas vamos a entrar en el capítulo 3. Acabamos del 2 apenas y ya son 6, 7 semanas, imagínense. En Génesis 6, del 1 al 8, vemos el gran error que el mundo de aquel tiempo cometió. Dice así la palabra de Dios, Genesis chapter 6, verses 1 through 8. Y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hablamos, los hijos de Dios aquí se refieren a los ángeles. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Viene a Dios a poner límite también a la vida de la humanidad. Antes casi 1000 años, ¿se acuerdan? 500, 600, 700, etcétera, etcétera. No más de 120 años. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La mitología griega habla de los titanes, de titans, gente gigantesca. Pero bueno, todos lo sacan ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y si se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. El énfasis es ese: le dolió en su corazón. Cuando Dios se duele en su corazón, hermanos, ¿quién quiere tener el dolor de corazón? Nadie. Luego lo vamos con el doctor, ¿verdad?
Chécale porque a lo mejor una vena tapada o algo por ahí. Cuando Dios le duele el corazón, hermanos, es por la desobediencia de su creación, de la corona de la creación. No estaba hablando de los animalitos, ellos hacen la voluntad de Dios todos los días. Todos los días. Cantan en la mañanita. Ahí vamos caminando, empieza a salir el sol, empiezan a cantar más, por alguna razón. Wow. Ya empezamos los pajaritos ya saben que viene un día nuevo. Y ellos hacen la voluntad. Nosotros no, hermanos. Dice ahí que todo designio de su pensamiento, dice, del corazón de ellos era continuo solamente el mal. El hombre, hermanos, comete el error de apartarse más y más de la voluntad de Dios. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. Lo vemos alrededor. El mundo entero está pecando contra el Santo de Israel, como lo dice Jeremías 51:5, Jeremiah 51:5, le llama así al Santo de Israel. Vamos a leerlo, hermanos, ahí. Jeremías 51:5, Jeremiah 51:5, dice así la palabra de Dios. Dice, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. O sea, el esposo todavía no muere. ¿Qué están haciendo ustedes? El Dios Todopoderoso, su esposo. Dice, no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra, dice, fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Quieren cambiar de esposo y todavía ni siquiera se ha muerto su esposo. Él es eterno. El Todopoderoso que andan haciendo Israel, lleno de pecado contra el Santo de Israel. Cometió ese error. El mundo está bajo también el maligno. También se nos olvida esto. Sí sabemos que Dios está en control de todo, eso que ni qué. Y eso tenemos la fe en que Dios está en control, aun cuando vengan los problemas, las situaciones que a veces son difíciles de sufrir, de pasar, pero ahí está Dios en control. Sin embargo, el mundo está bajo el maligno. Esto le dice Juan, ahí en 1 de Juan 5:19. Tiene poder dado por Dios al maligno, claro está. 1 de Juan 5:19. 1 John 5:19 dice el apóstol Juan: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El poder de las tinieblas se hace visible, y lo vemos, se hace visible, y va a seguir, hermanos, y no va a parar. Ese es el trabajo de Satanás. Eso sí, es muy persistente, ¿verdad? No toma vacaciones. Y esto lo podemos escuchar, hermanos, ¿en dónde? Pues en el radio, en la internet, en la televisión, en las revistas que se publican diariamente, en los programas de televisión, hermanos, cada cosa que nos sale por ahí, cámbiale esa cosa. Y se va a seguir poniendo todavía peor, hermanos. Aquellos que tienen niños chiquitos, hermanos, seguir orando y seguir empapándonos de la palabra de Dios para cuando ellos ya estén en edad de entender lo que está pasando, ustedes sean ese medio por el cual conozcan el temor a Dios. Como padres es nuestro deber. La gente, hermanos, se alegra. Está fuera del control, hermanos, este mundo, violando la ley de Dios, y la gente se alegra, la gente brinca, como decíamos. Platicaba Penny de una compañerita, ¿verdad?, de su clase, y también ella estaba contenta de que habían matado a este hombre. ¿Ves? ¿Cómo puedes tú estar contento de que hayan asesinado a alguien? Le decía Penny. She couldn't understand it, right? How evil the world is. Y así es, hermanos. Ya se pierde toda la insensibilidad. Aquella muchacha que mataron también en el subway, right? Llegó uno por atrás nomás, estaba un poco, ¿verdad?, psicológicamente enfermo, y le mete una cuchilla aquí en el cuello, sangrando la mochila, y todo se da más bien como, ni siquiera ya se pone el muchacho de buena madre, se cayó, ahí se quedó, hasta que desangró y pues murió. Dicen unos que fueron ahí witnesses, ¿verdad?, testigos, y nadie
se preocupó de llamar a la policía o al 911. No, nadie. Ya no hay sensibilidad. Así está el mundo. Y así estaba en el tiempo de Noé también, hermanos, y es por eso que vino ese gran diluvio. Y decidió Dios traer a toda la humanidad en aquel tiempo. ¿Cuántos se salvaron nada más? 8 de aquella generación. 8 personas. Y un montón de animalitos. Otro error, hermanos, que cometieron esta pareja. A veces cometemos errores como parejas y no nos gusta en nada. No deberíamos de cometer errores como parejas, porque siempre debe de haber uno que es sensato si el otro es insensato o viceversa. Siempre debe haber, no, esto está mal. ¿Cómo es que quieres hacer esto, esposa mía? O viceversa, esto está mal, esposo mío. ¿Cómo es que tú quieres emprender este negocio así? Un ejemplo ahí lo tenemos en Hechos 5, del 1 al 11, ¿verdad? Con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Hechos Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios en el book of Acts. Chapter 5, verses 1 through 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió ¿qué? Una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder, dice. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, 3 horas nada más, nos dice, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ya nos imaginamos a Zafira. Es lo que me dijo mi esposo que dijera. Bueno, dijo, sí, en tanto. Ahí estaba la oportunidad de salvar tu vida. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Qué gran error! En este caso les costó sus vidas. Y Pedro les dice, era de ustedes la vendieron. Si ustedes hubieran querido, hubieran retenido algo, no hay problema. El problema fue que mintieron. No, sí, eso fue lo que lo estamos dando todo, en otras palabras. Qué mentira. Qué mentira. Deteniéndole no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice el primero a Ananías. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y es algo que siempre le recordamos o tratamos de recordarle a nuestras hijas. Estás mintiendo a Dios. Si nos echas mentiras a nosotros, primeramente a Dios se lo estás haciendo, a Dios le estás mintiendo, hijo, hija. Hoy, gracias a Dios, ya no caemos muertos ahí, ¿verdad? Si no, imagínense, ya no hubiera Jorge Chávez tampoco aquí, ni Jorge Chávez, ninguno de ustedes a lo mejor. No, hermano, yo nunca he dicho ninguna mentira. Bueno, ya la dijiste. Es la primera que has dicho. Pero en aquellos tiempos, hermanos, era algo muy sagrado, especialmente cuando mentías al Espíritu Santo. Y siempre les recuerdo a ustedes cómo la juventud estaba envuelta en la iglesia. ¿Ven? No estaban nada más ahí sentados y durmiéndose ahí, ¿verdad? No, la juventud estaba envuelta, hermanos, porque ellos fueron los que se levantaron y envolvieron a la persona que había muerto y la sacaron y la sepultaron. ¿Ven?
enemy was always involved in the church. They were the ones who buried that person. ¿A qué edad? No sé qué edad eran los jóvenes, pero eran jóvenes, dice. Y no nada más con el esposo, sino también con la esposa, que tuvo la oportunidad de ¿qué? De decir la verdad. Cuando también a ti, hermano, hermana, que estás casado o casada y viene un problema como pareja, más vale que digas la verdad. Y que nunca te pongas en complot para mentir, ni ante el gobierno, ni ante la escuela o ni ante lo que sea. Que siempre digas la verdad. Si quieres estar en el lado de la justicia. Y yo creo que todos aquí queremos estar al lado de la justicia. Porque hay aquel que se opone en contra de lo establecido por Dios. También, hermanos, ya para terminar, un caso también en el Antiguo Testamento, vamos a ir otra vez al Antiguo, de Nadab y Abiú, y con eso termino hoy. Quizás muy conocidos también entre nosotros, cometieron un gran error, eran hijos, ¿verdad?, del sacerdote Aarón. Y no nos podemos imaginar cómo se les hizo fácil desobedecer a Dios. Dice Levítico 10, del 1 al 3, Leviticus 10, 1 through 3. Dice así la palabra de Dios. Nadab, Leviticus 10, 1 through 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual, dice, pusieron también incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y dice el 2: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y otra vez nos ponemos a pensar, ¿cómo es que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sumo sacerdote de Dios, es más, el primero de la descendencia de los sacerdotes, cómo es que los hijos de él llegaron a menospreciar las indicaciones que Dios les había dado? Ya sabían que era fuego, de qué manera y de qué tipo y todo lo demás. Tenían instrucciones específicas y sabían que Dios era un Dios muy específico y que no toleraba sustituciones. El doctor nos da medicina, ya empezó a tomar limón, y nos da, y le pone ahí, se puede sustituir, sí, aunque sale más barato. Qué bueno. Sale más barato, es el mismo ingrediente, pero ante Dios, hermano, no hay sustituciones. Si Dios dice esto tiene que ser. Si Dios dice de esta manera, tiene que ser así. Porque si no nos metemos en problemas en Dios. Y se metieron en graves problemas con Dios. Ofrecieron, hermanos, ahí pusieron el fuego, empezaron a quemar, luego le pusieron incienso para que diera aroma. Para eso así se ponía y empezaba a quemarse. ¿Olor grato a Dios? No. Ante Dios esto fue totalmente extraño, un fuego extraño, dice que Él nunca les mandó, y viene el fuego de parte de Dios y los quema. No quedó más que polvito, nos imaginamos. Los quemó y murieron delante de Jehová. Y luego fíjense lo que dice el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Y cuando habla de los que a mí se acercan, está hablando de los que a mí se acercan haciendo mi voluntad, lo que yo les mando. Dice: me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Glorificado. Todo el pueblo va a ver si hay santificación o si hay también condenación. Era notoria a todo el pueblo. ¿Y qué hizo Aarón? Dice que Aarón cayó. Ni una palabra. Quizás pudo haber estado Aarón gritando después de la pérdida de sus hijos, ¿verdad? Ver el polvo nada más que quedó de ellos cuando vino el fuego de Dios y consume. Porque sabemos que el fuego de Dios consume todo. Incineración al instante.
Otra vez, si así estuviera Dios obrando hoy. Ojalá, hermanos y amigos, ¿verdad?, que nos queramos acercar a Dios para no cometer errores que nos puedan llevar a la ruina espiritual. Todos queremos seguir adelante, ¿verdad? Todos queremos serle agradables a nuestro Dios, enseñar e instruir a nuestros hijos en este camino de la verdad. Y no es fácil, hermanos, especialmente como el mundo está hoy en nuestros días, y van a seguir sufriendo y nos preocupan, sí me mortifican mis hijas, como no, especialmente, ¿verdad, Peña, que le gusta hablar mucho y eso, porque no todos son así de inocentes, ¿verdad?, conmigo. Yo sé que hay gente mala y que va a desearle mal a mí y a todos ustedes también, a sus hijos, pero estamos en las manos de Dios y ojalá que Dios siga teniendo misericordia. Y te pedimos a ti, amigo, amiga, si en esta tarde quieres comenzar a tener una nueva conciencia que te pueda llevar a no cometer errores, si confías en Él, si tienes la fe necesaria, así como la tuvo Abel, de ofrecer el sacrificio que era agradable a su Dios. En esta tarde también te invitamos, si tú quieres ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, puedes hacerlo mientras cantamos un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo. Así que Dios bendiga.